Evangelio del día, lunes 19 de agosto del 2019. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Primera lectura. Lectura del libro de los Jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y lo adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él le había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de los salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándole cultos, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedeciendo al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástimas oírlo gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recalan y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Salmo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Se mancharon con acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Cuántas veces los libró, mas ellos, obstinados en su actitud, parecían por sus culpas. Pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me pregunta qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar al final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Reflexión del Evangelio de hoy. Estamos escuchando
la historia de Israel, contenida en el libro de los Jueces. Una historia de encuentros y desencuentros. Una paradigma de la historia de la humanidad y la historia personal. Dios saliendo al encuentro de su pueblo cuando gime en su dolor. Este mismo pueblo, consolado una y otra vez, no por ello deja de retornar a la causa de sus aflicciones, el culto a los dioses cananeos. La experiencia en Egipto fijada en el recuerdo. Memoria colectiva va del clamor por los sufrimientos a la pobre seguridad de unas ollas de verduras. Se repite constantemente en la etapa del desierto. Lo volvemos a encontrar en los primeros años en tierra de Canaán y dejará su secuela en la vida de este pueblo de dura selvis. El problema no es el diálogo intercultural, sino abandonar al Dios de sus padres que lo había sacado de Egipto y que providentemente había cuidado de él. Este permanecer junto al Dios de la alianza no conlleva encerrarse en sí mismo, romper toda comunicación con el entorno cultural en el que se encuentran, sino releer la propia historia en clave de fe y reflejar en ella la experiencia iluminadora que proviene del Dios que salva siempre y obra con misericordia entrañable. Le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Por 3 veces se hace referencia a sus padres. La primera para destacar, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. Abraham, Isaac y Jacob están detrás de esta alusión. Ellos caminaron en la obediencia de la fe y en todo momento se conformaron con la voluntad de Dios. ¿Serán siempre el referente? La segunda y tercera hacen referencia a la obstinada rebeldía de Israel, que a pesar de ser objeto de la misericordia de Dios, una y otra vez retorna a otros dioses. Cuando la calamidad cae sobre ellos, vuelve a reconocer el error y brota el clamor. Una y otra vez la compasión de Dios se derrama sobre Israel. Irse tras otros dioses equivale a un amor distorsionado y las consecuencias inevitables son la frustración, el desencuentro y la ruptura de la comunión. En ello se debate Israel y nos debatimos nosotros. La oración colecta de la Dominica 20ª traspasa toda la semana y de alguna manera recoge lo que debemos retener y discernir al escuchar la palabra proclamada. Dios ha preparado bienes inefables para los que le aman. Pedimos que infunda su amor en nosotros para que, amándole en todo y sobre todo, podamos participar en sus promesas que superan todo deseo. Identificado con esta experiencia del pueblo de la antigua alianza, hacemos nuestra la súplica que hemos repetido. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios tiene siempre presente su amor en favor en toda la humanidad. Jesucristo es la prueba de que este amor eterno en favor de su pueblo, los pueblos de toda la tierra, su amor infundido en cada corazón precisa ser reconocido y deberá motivar las respuestas concretas que identificadas con la actuación liberadora de Dios. Lleve a cada ser humano a ser más y expresar que su deseo sea colmado
por la identificación con el proyecto de Dios. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Corre uno a formular esta pregunta a Jesús. ¿Qué tengo que hacer de bueno? Necesitamos aprender a formular nuestras prioridades. Jesús se lo muestra al que pregunta. Estamos atosigados por el afán de hacer las cosas bien y posiblemente precisemos clarificar lo que es esencial entre lo importante. Hay muchas cosas importantes, pero una sola es esencial. Uno solo es bueno. Empeñados en hacer las cosas bien, constatamos que persistiendo la buena voluntad, percibimos que nos acertamos en procurar el bien. Buscamos tantas cosas que olvidamos a veces a Dios como la prioridad de nuestras búsquedas. Es importante tenerlo claro. Buscando a Dios y dejándonos encontrar por Él, pasaremos a ser imitadores de Dios como hijos queridos, que dice San Pablo. El referente lo tenemos en Jesús. Yo no hago, sino lo que veo hacer a mi Padre. Comunica todo lo que ha oído a su Padre. Esto es lo que le propone como esencial. Dicho de otra manera, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se los dará por añadidura. Se trata de ajustarse al amor de Dios y ello se realiza cumpliendo los mandamientos. Pregunta de nuevo, ¿cuáles? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Recibe como respuesta una línea de conducta que se deriva de haber asumido lo establecido por Dios, que facilita el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, a sus derechos, a los bienes de la humanidad. Situarse en el amor como clave de interpretación de la existencia propia y ajena. Todo eso lo ha cumplido. ¿Qué me falta?, preguntará. Le sabe a poco y desea más. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego vente conmigo, propone Jesús. Es lo definitivo a quien aspira a la perfección. Se le hace ver que no hay nada mayor que el seguimiento a Jesucristo. Se trata de identificarse con Él y en Él. No le satisfizo la propuesta. El problema, sus bienes. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre esta oración. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y esta oración le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.